Buenos días amigos y hermanos del distrito de Manizales. En esta mañana quiero compartir un tema con ustedes muy importante acerca de lo que la Biblia enseña de la oración y la fe. Pero antes de esto quiero que oremos. Padre Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por tu amor infinito, por tu cuidado, por tu protección y por lo maravilloso que has sido con nosotros hasta este momento. En esta mañana queremos reflexionar un poco y aprender acerca de la oración y la fe. Y lo vamos a hacer mediante lo que diga la Biblia, las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este momento a orar, a abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero preguntarles, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Con un amigo nos podemos comunicar por medio de una carta, por medio del teléfono, por medio de un mensaje que le mandemos con otra persona y por medio de muchas otras cosas. Pero con Dios hay un medio muy importante para podernos comunicar y ese medio es la oración. Hoy voy a contarles en esta parte acerca de un personaje que utilizaba mucho la oración, este medio de comunicación, y fue Daniel. La historia cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Y durante esas 3 veces al día que siempre invocaba su palabra, siempre invocaba a Dios, le solucionaba todo lo que él necesitaba. Hubo un momento que él tuvo que lo llevaron al foso de los leones y nunca dejó de orar. Y cada momento que oraba, Dios lo protegía. Y no fue más en ese día. Ese día cuenta la historia que estos leones se quedaron hasta dormidos al lado de él. Y al otro día, cuando fue el gobernador, el rey fue a mirarlo y Daniel estaba vivo. ¿Qué quiere decir? De que la comunicación con Dios es por medio de la oración. Todo lo que pidamos, todo lo que necesitemos, todos los momentos felices o tristes podemos llevarlos a Dios por medio de la oración. Pero también quiero que reconozcamos en esta mañana y conozcamos qué es la oración. ¿Qué será la oración? La oración dice la Sagrada Escritura que es el medio que nos comunicamos con Dios, es la manera como podemos llegar a Dios. No solamente con la Biblia podemos conocer a Dios, también por medio de la oración nos podemos comunicar con Dios. La oración es la manera de hablar con Dios como hablar con un amigo. Cuando tú hablas con un amigo cercano o lejano, le cuentas muchas cosas. Así es la manera como Dios quiere que oremos. El tercer punto y tercera pregunta es ¿cuánto poder tiene una oración sincera? Si cuando escuchamos de corazón a una persona que nos habla de una manera sincera tiene poder y le creemos, ¿qué tanto más cuando oramos a Dios? ¿Será que Dios nos cree? La palabra de Dios dice que sí, que la oración sincera tiene muchísimo poder. Y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado cuando de pronto le han orado a Dios de todo corazón por una necesidad, porque un hijo está enfermo, porque un amigo necesita, porque su matrimonio va mal o porque sus hijos están en dificultades. Y vemos cómo Dios va solucionando esas dificultades. Entonces, ¿cuánto poder tiene una oración sincera? Muchísimo poder. Cuarto punto y cuarta pregunta. ¿En nombre de quién debemos orar? Ese texto quiero que lo leamos. Está en Juan capítulo 14, versículo 13. Y dice lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, ¿en nombre de quién debemos de pedir? En nombre del Hijo. En nombre del Hijo debemos de pedir todo para que el Padre sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando oremos, digamos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? ¿Por qué será en el nombre de Jesús? Porque resulta que el que vino a morir por ti y por mí fue Jesús. El que en este momento está abogando por mis pecados, por mis necesidades, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿en nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. Siguiente pregunta. ¿Contesta Dios las oraciones? ¿Ustedes qué se imaginan? Yo creo que sí. Y muchas de las oraciones que usted y yo hemos clamado a Dios, sé que muchas de esas las ha contestado Dios. En algunos momentos nos puede decir que sí, en otros momentos nos puede decir que no, y en otras circunstancias nos puede decir espera. Pero definitivamente contesta a Dios nuestras oraciones. Pero vamos a leerlo, eso está en San Mateo 7, 7 al 11. Es un texto maravilloso que podemos encontrar en nuestra Biblia que nos enseña acerca de esto. Mateo 7, 7 al 11. Y mire lo que dice.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abren. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si le pidiere pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces la pregunta es, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Sí, porque el texto dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo lo que pidamos, sabemos que Dios nos lo va a dar. Él contesta nuestras oraciones. Siguiente pregunta. Ahora vamos con relación a la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Para ustedes, ¿qué es la fe? Hay gente que dice, no, pues es que la fe es algo como una magia, o la fe puede ser como algo que nos mueve a hacer algo. La palabra de Dios menciona algo muy importante acerca de qué es la fe. Y ese texto lo encontramos en Hebreos 11:1 y 6. Y es un texto muy conocido para muchos de nosotros. Dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe no se ve, pero la fe la podemos sentir, la fe la podemos desarrollar, la fe la podemos formar en nuestras vidas. La fe, como les decía, no la podemos ver, pero sí podemos hacer que nuestra vida crezca de una manera grande a medida que vamos creyendo en algo. A Dios no lo hemos visto, pero por fe creemos de que existe. Por fe creemos de que Él es el que nos tiene aquí en este mundo. Igual ocurre con la fe. La fe no la vemos, pero sí podemos sentir que está en nuestra vida cuando creemos en algo que no podemos ver, pero lo creemos. ¿Cómo se desarrolla la fe? Esto es algo importante para meditar y lo vamos a ver en el libro de Romanos. ¿Cómo será que podemos desarrollar la fe? Los talentos los podemos desarrollar a medida que los vamos formando. Si tú tienes el talento de la música, tú tienes que cantar y cantar y cantar, y cada vez te vas a perfeccionar. Si tienes el talento de pintar, o tienes el talento de coser o de cocinar, ¿qué tienes que hacer? Pues siempre coser, siempre cocinar y siempre pintar. Va a llegar un momento que te vas a volver tan experto que vas a ser el mejor cantante, el mejor pintor o el mejor cocinero. Eso ocurre con la fe, pero vamos a ver cómo, a la luz de la palabra de Dios, cómo podemos desarrollar la fe. Eso lo encontramos en Romanos 10:17. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, y dice lo siguiente: así la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar la fe en nuestra vida? La Biblia dice, así es la fe desarrollada por el oír la palabra de Dios. ¿Por el oír qué? Dice ahí muy, muy clarito la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues las Santas Escrituras. ¿Y qué encontramos en ella? Encontramos un expendio grande de muchas verdades, de muchas historias que en el transcurrir de nuestra vida y en el transcurrir de este mundo se han visto y se han evidenciado que realmente son verdad. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la fe? ¿Te gustaría desarrollar la fe? ¿Cómo lo harías? Lee la palabra de Dios. ¿Te gustaría desarrollar la fe? Ora todos los días, creyendo de que Jesús va a responder, creyendo de que Dios va a hacer cosas maravillosas, creyendo de que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Solamente orando, comunicándonos con Dios, haciendo la oración viva en nuestra vida como lo hizo Daniel, creyendo de que la oración tiene mucho poder, pero cuando lo hacemos de corazón. Además, desarrollando la fe en nuestra vida, como leyendo su palabra. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos de orar constantemente, regularmente? Yo sé que sí, debemos orar, porque cuando oramos regularmente, más nos acercamos a Dios. Debemos de pedir cosas que nos convienen o cosas que realmente no necesitamos. La palabra de Dios dice que debemos de pedir cosas que nos convengan, cosas que realmente necesitemos, cosas que realmente Dios vea y nosotros sintamos la necesidad
de que son bien para nuestra vida. Debemos de pedir las cosas con fe y con sinceridad, sí, debemos hacerlo. Debemos, debemos de perdonar a los demás para que podamos, para que nuestra oración pase del techo y llegue hasta el cielo, hasta el trono de la gracia, sí. Porque no podemos pedirle a Dios estando enojado con nuestro hermano. No podemos desarrollar una fe sin estar bien con nuestros semejantes. Ahora quiero hacer una pregunta para finalizar y quiero que la podamos responder con sinceridad. ¿Creemos que Dios escucha y contesta nuestras oraciones cada día? ¿Prometen ustedes orar todos los días creyendo en Dios, que Él está escuchando y que Él va a responder sus oraciones? Yo sé que muchos de ustedes van a decir que sí, igual que yo. A partir de este momento deseo cada día desarrollar la fe en mi vida, para que así como Daniel y así como muchos de los hombres grandes que podemos encontrar en la Biblia, desarrollaron su fe, así quiero desarrollarla yo. ¿Les gustaría a ustedes, amigos y hermanos, en esta mañana orar todos los días y desarrollar una fe como la que tuvo Daniel? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que siempre sientan esa necesidad de orar cada día a Dios y orar a Él como lo hacemos con un amigo.